En una parcela muy nevada, Scott Pilgrim es un holgazán de 22 años que toca el bajo y se alimenta de sus amigos. Es socialmente incómodo y dice todo lo que se le pasa por su cabeza. Debo orinar en ella. Debo orinar. Comparte un colchón en Toronto con un sarcástico rey de los chismes. ¡Dale en las bolas! Está en una banda llamada Sex Bob-omb, que en realidad no son tan buenos en ese mundo. Sex se refiere a la temática de las canciones de la banda que a menudo tratan sobre las relaciones y asuntos amorosos. Bob-omb es una referencia a los personajes explosivos que aparecen en los juegos de Mario, por lo que su inclusión es perfecta en el nombre de la banda debido al amor que todo el mundo le tiene a los videojuegos. De hecho, la primera banda de Scott se llamaba Sonic y Knuckles. Desde un inicio se nos deja en claro que Scott Pilgrim vs. The World es todo menos una película seria, pero tampoco es una comedia convencional llena de chistes. Lo que hace que la historia de Scott destaque entre otras adaptaciones son dos factores claves para una adaptación exitosa: el estilo visual y la fidelidad de los cómics. No siempre se logran esas dos cosas cuando se trata de películas basadas en historietas. Generalmente las películas tienen un tiempo limitado para contar una historia, y ese tiempo limitado es alrededor de 2 horas y a veces 3, dependiendo de las circunstancias. Pero el cómic puede tomarse el tiempo que quiera y extenderse a múltiples números. Esto significa que las películas a menudo deben condensar y simplificar la trama por el bien del filme, lo que puede requerir cambios significativos siempre y cuando los cineastas lo manejen de manera responsable y creativa. Lo más probable es que para cuando sube este video, la serie de Netflix ya esté estrenada y cuente todo lo que la película no pudo mostrar. Jamás pasó. Lo que me parece bastante bien para la gente que no está muy pendiente de las historias en libros. Solo fue un universo alterno. Pero no puedo empezar a hablar de Scott Pilgrim sin mencionar las grandes diferencias entre la película y el cómic. En primera instancia, sé que es algo obvio y ya lo dije, pero el cómic y la película son muy diferentes. Es decir, es prácticamente la misma historia, pero no. Por decirlo de alguna manera, la película solo adaptó como el 45% de los eventos, comprimiendo otros tantos debido a las limitaciones de tiempo y desarrollo. Pero estos cambios no fueron negativos, sino más que buenos por la buena dirección que le dio Edgar Wright. En la película, la historia pasa en un par de semanas, pero en el cómic transcurre un año, donde Scott empieza con 23 y termina cumpliendo 24. O sea que esta pelea tuvo una pausa y estas otras peleas también tuvieron una pausa. Así que después de aclarar un poco de diferencias, empecemos hablando del mundo de Scott Pilgrim. Este mundo está conformado por humanos, la mayoría normales y otros que gozan de habilidades que van más allá de las capacidades humanas, como invocar un ejército de dobles o tener telequinesis vegana. Sumémosle a esto que están dentro de un videojuego viviente donde los problemas de la vida cotidiana se resuelven en peleas de vida o muerte. Aparentemente la gente no puede morir de un disparo ni sufrir daños permanentes como en la vida real. Los personajes pueden ser derrotados, pero no mueren en el sentido tradicional, por lo que mucha gente puede pensar que los exnovios desaparecieron permanentemente. Pero no, básicamente pueden regresar y recuperarse así como lo hizo Scott, pero la muerte es inevitable. Es una característica absurda de la narrativa de la historia, pero ves el toque de fantasía único y necesario para no alejarse completamente de la realidad. Existe algo como los subespacios espaciales, un lugar un tanto misterioso y escalofriante por la soledad que presenta, pero también funciona como dimensiones alternas o un inventario infinito para almacenar cualquier cosa, o el poder de realizar acciones que desafíen las leyes de la física. No todo el mundo puede tener acceso a estos subespacios espaciales porque solo cierta gente en específico puede tener acceso a esa habilidad. Además, la música es una fuerza muy poderosa. No se representa explícitamente como un poder, pero es un elemento muy importante en la historia y en el mundo de los personajes. El Yeti que genera Scott contra los gemelos Katayanagi es un ejemplo de cómo la música se integra de manera creativa en las peleas o en la batalla contra todo. Estos aspectos son los que rigen en el mundo de Scott Pilgrim.
Hablando de Judas, Scott William Pilgrim es una terrible persona. Como el personaje principal a los ojos de los espectadores, es un tipo agradable que tiene una determinación que lo ayuda a perseguir lo que quiere, pero su inmadurez es lo que daña el paquete Pilgrim y lo hace ver como un verdadero idiota, hasta tal punto que su versión negativa es más agradable. Pero al igual que Greg Heffley de la película del diario de Greg, irónicamente es el personaje principal al que realmente deseas que reciba ayuda. Scott es conocido por ser el mejor peleador de la provincia. La película no revela estos detalles, pero esa es la razón de por donde vienen esas grandes habilidades. También es conocido por ser el patán número 1 en general. Debes estar muy complacido. No sé de qué hablas. Convengamos que Scott tiene una tendencia a tratar a sus exnovias de una manera muy insensible, y a menudo las olvida y no muestra nada de empatía hacia sus sentimientos. Ok, yo y Kim estamos bien ahora. Esta falta de empatía puede ser insensible también hacia las personas que lo rodean y no siempre se preocupa de cómo sus acciones afecten a los demás. Si va a ser difícil, el joven Neil puede cubrirte. No hay cuidado, conoces las bandas, yo las batallas, está cubierto. Además, su búsqueda de esta chica también lo lleva a enfrentar unos desafíos de vida o muerte. No dudó ni un segundo de si estaba haciendo lo correcto, por lo que puede interpretarse como una actitud posesiva y competitiva hacia las mujeres. Luego de rebotar de una dura depresión tras una dolorosa ruptura, Scott pasa a un proceso de recuperación, pero en ese transcurso conoce a una chica de secundaria con la que decide jugar temporalmente, aunque hiera sus sentimientos. A pesar de estar en una relación entre comillas, su mente sigue divagando hacia una figura enigmática que deambula en los pasillos de su mente. Rápidamente descubre que la chica de sus sueños es Ramona Flowers. Literalmente se soñó con la chica de sus sueños y se hizo realidad. Es como si sus sueños hubieran cobrado vida de una manera tan inesperada, y de repente la realidad se entrelaza con las fantasías de Scott. Ramona Flowers es presentada como una mujer única en su cadena alimenticia. Es independiente, con un estilo de vida bastante peculiar. Su pasado en gran medida es desconocido y su actitud reservada contribuye más a su misterio. Este enigma agrega profundidad a su personaje y sirve como un motor para que la trama funcione. Lo que sí es cierto que respecto al cómic, la Ramona de la película es como más fría de lo normal, sin expresiones. Pero como ya les dije, este cambio es debido a las limitaciones de tiempo. Además, la película se terminó primero que los cómics y es comprensible que el director se haya sacado los pantalones para improvisar de una manera legendaria. En un principio a mí me pareció un poco extraño que ella haya desarrollado algún tipo de atracción por Scott, a pesar de que está completamente fuera de su alcance. Aunque por otra parte, mirando a todos sus exnovios, era claro que Ramona tenía unas tendencias a ir a por los perdedores, así que esto tal vez lo explique. Sin embargo, el panorama romántico de Scott no viene sin una buena dosis de complicaciones. Por un lado, Scott fue aceptado por Ramona, lo que rellena ese vacío existencial que tenía antes. Pero por otro lado, tiene una responsabilidad hacia Knives como su novia actual, aunque técnicamente no es su novia ya que aún no se han besado de la forma apropiada y es más como una relación de amigos de una forma romántica. Desde un principio, la relación entre ellos era incompatible, y no lo digo por la diferencia de edad, sino que Knives estaba tan apresurada que quería presentarle los padres a Scott, y eso que no llevaban ni una semana saliendo, lo que refleja su inexperiencia y su deseo de avanzar rápidamente en la relación, mientras que Scott sigue siendo inmaduro y a menudo se enfrenta a situaciones difíciles sin considerar completamente las consecuencias, lo que en cierto modo se extiende a su incapacidad para manejar de manera efectiva las relaciones. Claramente es una persona que no sabe lo que quiere y lo único que le importa en este momento es el afecto femenino. En la trama de los malvados cada exnovio representa el proceso de su romance con Ramona. Matthew Patel es el primer exnovio y representa la fase inicial de la relación con Ramona.
Su pelea establece el tono del conflicto y muestra a Scott que sus acciones tienen consecuencias. Vencer a Matthew simboliza la capacidad de Scott para superar obstáculos iniciales y así establecer un vínculo con Ramona. Por otro lado, Lucas Lee es una estrella de cine muy amada, buen skater y buen contrincante, con habilidades atléticas excepcionales. Lo único que me aparta de ella son los 2 minutos que me tomará patearte el trasero. De primeras es retratado como un personaje superficial y egocéntrico por su nivel como actor. Trabajó en Médico de Acción, Esperemos que haya un cielo y El juego se acaba 2, Los Cuatro Fantásticos y Snowpiercer. Aunque todo eso no sirvió de mucho si el orgullo te gana como para no rechazar un truco que te puede costar la vida. Todd es el tercer exnovio malvado de Ramona, que cuenta con poderes telequinéticos veganos. La batalla contra Todd refleja la necesidad de abordar los problemas internos en una relación. Scott debe enfrentarse a la verdad y superar las barreras internas para mantener una conexión con Ramona. En el clímax de la batalla, Scott engaña a Todd para que beba una taza de café con mitad y mitad. Este último, al tener un ego tan grande, cayó en el truco más barato de todos los tiempos, derrotándolo de la manera más humillante. Cabe aclarar que esta pelea es uno de los grandes cambios que lo diferencian con el cómic, ya que Todd no solo pelea con Scott, sino que pasan cosas mucho más complejas. Scott no solo debe enfrentarse a los ex malvados masculinos, sino que también a una chica donde Ramona pasó por una fase de bisexualidad. Roxy Richard es la número 4 de la lista y representa un desafío adicional a la identidad de Scott y a sus propias inseguridades. Pero esto no soluciona nada porque tienen una discusión que termina completamente con su relación. Pero en los eventos del cómic, Ramona engaña a Scott con Roxy después de esa discusión, lo que de alguna manera da origen al nega Scott que todos conocemos. Scott y Ramona se merecen el uno al otro, pero no porque estén enamorados. La realidad es que Scott y Ramona son personas terribles. Ambos tratan horriblemente a sus parejas y al reunirse comienzan a darse cuenta de los tóxicos que son. Engordarías. No, ¿por qué lo haría? El pan engorda. ¿El pan te engorda? Scott es claramente una mala persona en la película y en los cómics es mucho peor. Sale con una adolescente de secundaria y esencialmente la engaña usándola como un rebote después de una ruptura. Luego comienza a perseguir a Ramona y la presiona para que salga con él, cuando claramente esta no está lista para otra relación romántica, ya que también se estaba recuperando de otra dolorosa ruptura. Pero una de las principales razones por la que Ramona parece una mejor persona en la película en comparación con Scott es porque todos sus errores y el mal comportamiento quedaron en el pasado, mientras que Scott continuamente estropea sus relaciones durante los eventos del film. Los siguientes en la lista son los gemelos, que tuvieron una relación al mismo tiempo con Ramona Flowers. Las relaciones a veces requieren un equilibrio y comunicación para poder superar desafíos. Cuando Scott se enfrenta a un desafío, especialmente cuando se siente amenazado o nervioso, su personaje a menudo se representa como un yeti con una gran cabeza. No es un poder sobrenatural que proviene de la música, sino una forma de visualizar sus miedos y preocupaciones en la historia. Pero el principal antagonista del juego es un sujeto apodado G-Man, alias Gideon Graves. Gideon es presentado como el creador del caos en la relación de Ramona. Él manipula las reglas del juego y establece las peleas entre Scott y los exnovios, convirtiendo la vida amorosa de Ramona en un juego competitivo. Esto refuerza la idea de que Scott debe superar sus propias inseguridades para poder ganarse a Ramona. Lamentablemente, después de ser descubierto como un aventurero, Scott paga las consecuencias de sus acciones con la muerte. Scott tiene una experiencia cercana a la muerte en la que reflexiona sobre sus acciones y errores. Vuelve a la vida gracias al one-up que ganó cuando derrotó a los gemelos Katayanagis, lo que le impulsa a madurar emocionalmente, mostrando un mayor entendimiento en las complejidades de las relaciones. La redención de Scott no se limita simplemente en la relación con Ramona, sino que también implica una redención personal. Aprende a ser honesto consigo mismo, a reconocer y enfrentar sus defectos, y así esforzarse para ser una persona más madura y considerada. Cuando Nega Scott se enfrenta
a él en la película, se revela que Neg Scott es en realidad una persona muy agradable. Esto se debe a que es lo opuesto al Scott normal, y Scott normal es una mala persona. El final es una nueva persona reconstruida, donde se va a vivir una nueva etapa con Ramona Flowers. Pero hubo un final alternativo en donde Scott elige a Knives, lo que daña la trama por completo y la naturaleza de la historia. Algunos argumentan que este final es más maduro y realista, ya que Scott y Ramona no tuvieron una relación basada en algo sustancial. Sin embargo, esto no tiene sentido por varias razones. Si Scott se queda con Knives, esto contradice el arco de crecimiento del personaje que se establece a lo largo de la película. La historia de Scott es en gran medida sobre aprender a respetarse a sí mismo y tomar decisiones más maduras en sus relaciones. Al volver con Knives, Scott puede parecer que está volviendo a sus viejos hábitos en lugar de seguir adelante. Además, lo más sorprendente de esto es la rápida reconciliación. Luego de que Scott admite que engañó a Knives y a Ramona, Knives está dispuesta a perdonarlo rápidamente, por lo que puede ser poco realista e insalubre, ya que Scott no parece enfrentar ninguna consecuencia real por sus acciones. Scott Pilgrim vs. The World es una de las mejores historias que he leído en mi vida. Ese estilo visual y su enfoque narrativo no convencional hace que destaque entre otras adaptaciones. La música desempeña un papel crucial en la película con una excelente banda sonora que complementa perfectamente todo lo que estamos viendo. La elección de actores es simplemente perfecta. Si has leído el cómic, creo que estarás conmigo en que es de esas películas con mayor mimetismo entre todos sus actores y personajes. Esta autenticidad en las interpretaciones agrega unas capas de credibilidad y emoción, creando una experiencia donde los personajes cobran vida de una manera impactante. Pero el único problema es que todo va tan rápido que no te va a dar tiempo de procesarla en el primer intento. Necesitarás verla por lo menos 10 veces. Podría considerar que ciertos personajes secundarios merecían un poco más de profundidad. Tal es el caso de Kim y Stephen, que son uno de mis personajes favoritos. Este pequeño inconveniente no empaña la experiencia general, sino que añade a la complejidad del mundo de Scott Pilgrim. Pero por mi parte, dejo esto por aquí. Si te gustó, te puedes suscribir al canal y dejar tu like, que me ayudaría mucho para que el algoritmo de YouTube me recomiende y más gente pueda ver mis reseñas. Gracias por ver esta reseña y nos vemos en las siguientes semanas. Bye bye.